Esta semana vamos a ver dos nuevas modalidades de influencia social. La primera tiene que ver con las minorías. El poder de las minorías está en desarrollar una influencia que llamamos por innovación, de proponer cambios en el sistema social. Y en teóricos tenemos a Muñiz, que es un autor que ustedes ya vieron en la unidad 1, cuando hablamos de los 4 niveles propios de la psicología social, si recuerdan, desde el intrapersonal hasta el nivel de la ideología, que es el 4.º nivel. Vamos a ver ahora entonces en qué contexto tiene sentido hablar de minorías y de su influencia innovadora. Como decíamos, la influencia que procede de la minoría no siempre fue considerada tal, es decir, no siempre las minorías fueron consideradas como fuente de influencia válida. De hecho, hay dos modelos para abordar el estudio de las minorías, el funcionalista y el genético. Ustedes tienen en la guía que ver un poco las características de ambos. Tengan en cuenta que el modelo funcionalista entiende a lo que es la normalidad y la marginalidad como criterios absolutos, y hay una idea de que el poder se ejerce desde un nivel de estatus superior hacia uno inferior. Por lo tanto, las modalidades de influencia social que se tienen en cuenta son siempre la normalización, la conformidad, es decir, todas aquellas que están al servicio del poder, de quien detenta el poder en un momento determinado. En tanto, el otro modelo, el modelo genético, que es el que propone Moscovici, nos permite pensar que aún sin tener el poder real y presentando justamente una contranorma, es decir, oponiendo la propuesta de la minoría a la norma dominante, logra de todas maneras ejercer cierta influencia y puede lograr, a partir de un estilo de comportamiento que tiene que ser consistente en el tiempo y entre los miembros a su vez del grupo que constituye a la minoría, por eso consistencia sincrónica y diacrónica, de ese modo va a lograr igualmente producir una influencia innovadora, va a lograr innovación sin tener el poder político o el poder real en un momento determinado. La minoría entonces tiene estas características que mencionamos aquí, produce inestabilidad, rompe entonces el pacto social y logra un reconocimiento de su contenido. Ejemplos de minorías activas hay muchas, seguramente podrán encontrar ejemplos cercanos en nuestro país y también en lo que van a trabajar entonces en los trabajos prácticos. El segundo texto que tenemos en teóricos es el de persuasión, en este caso de Miguel Moya, y es importante, antes de seguir avanzando, que entendamos a qué se refiere cuando habla de persuasión, porque ocurre como con otros conceptos que también son términos que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que a lo mejor aquí tienen una precisión diferente. En este caso entonces nos referimos a los factores psicosociales que influyen en la eficacia de un mensaje persuasivo. Nos centramos en el cambio de actitud que ocurre como resultado. Se trata de mensajes que han sido elaborados con ese fin. Por ejemplo, los mensajes de las propagandas comerciales o las campañas políticas o bueno, las campañas que tienen que ver con modificar hábitos en las personas en términos de salud. En fin, lo importante es que tengan en cuenta que son mensajes que se han elaborado específicamente para ello, a diferencia de otras modalidades que veníamos viendo que ocurren en la vida cotidiana sin que haya una elaboración mayor en muchos de los casos. Como verán, luego tenemos en la guía algunos de los grupos de investigadores que han intentado dar respuesta a por qué se produce el proceso de la persuasión. El primero es el grupo de Yale, de Hovland y colaboradores, que es uno de los más completos, por eso vamos a seguirlo con el cuadro que tenemos en la siguiente diapositiva. Lo que propone este grupo es considerar la persuasión en varias etapas. En la primera etapa tenemos los elementos primarios como la fuente, el contenido,
el canal, es decir, por qué vía se transmite el mensaje y cuál es el contexto. A partir de ahí entonces los estímulos llegan al receptor, pero necesitamos contar con disposición del receptor. El receptor tiene que ser susceptible a la persuasión y tiene que tener una actitud positiva hacia estos mensajes que se intentan transmitir. Entonces, si estas cuestiones están alineadas, llegamos a las respuestas internas, que sería la tercera etapa, y aquí necesitamos, en primer lugar, la atención. A partir de la atención que hace posible entonces la penetración del mensaje, la comprensión, porque no todas las audiencias pueden comprender todos los mensajes. Luego la aceptación y finalmente la retención, porque sin retención no se produce ningún cambio. Finalmente entonces tendríamos las respuestas observables a partir de los cambios de opinión, de percepción, de afecto o de acción. Lo importante es que todas estas etapas tienen que estar alineadas para que pueda producirse la persuasión. Algunos autores han resumido y han tenido en cuenta, por ejemplo, solo la atención y la comprensión, pero bueno, este modelo es bastante completo y toma todos estos aspectos para dar una explicación de por qué se produce la persuasión. Como decíamos, la teoría anterior era más general y ahora tenemos algunas que se centralizan en algún aspecto específico. La primera es la teoría de la respuesta cognitiva, que va a intentar una explicación de la persuasión a partir de los procesos cognitivos que se disparan en los receptores una vez que se emite el mensaje. Básicamente se centra en las respuestas de comparación y evaluación. Ante un mensaje, la respuesta cognitiva es compararlo con lo que ya tenemos, por ejemplo, con lo que nos está proponiendo, y evaluar en todo caso, y a partir de ahí sí dar una respuesta. Piensen, por ejemplo, en una campaña política, donde los candidatos nos hablan de cuáles serían las mejoras, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana si los votamos. Ahí, entonces, la teoría se va a centrar en este proceso de comparación y a partir de ahí de la evaluación, y puede dar como resultado que sigamos la indicación del mensaje, y en este caso que votemos al candidato, o puede darse el efecto totalmente opuesto, ¿no? Que la comparación y la evaluación como procesos cognitivos que están ocurriendo determinen la respuesta contraria o lo que se conoce como efecto boomerang. El siguiente es el modelo heurístico, que a diferencia del anterior no está apelando a un proceso cognitivo de comparación y de evaluación, sino que se produce la persuasión a partir de lo que se llaman los heurísticos, que son características superficiales. Piensen, por ejemplo, en aquellas propagandas donde aparece alguna figura mediática, Messi, por ejemplo, o alguna otra para vendernos algún producto. Se apela a cuestiones que no tienen tanto que ver con el razonamiento a partir de si este producto o este cambio de hábito o lo que se trate es bueno o no para mí y lo comparo con lo anterior, sino que son cuestiones que se dan casi automáticamente a partir de, bueno, de cuestiones, como decíamos, superficiales. El número de argumentos es otro de los heurísticos. Acá ya no se trata de que sea un argumento convincente que produce la persuasión, sino que son muchos. Por ejemplo, cuando no sé, nos invitan a practicar alguna actividad física y nos dicen todos los beneficios. Es bastante frecuente que no estemos mirando cada beneficio en sí mismo, pero como son muchos, solo el hecho de que sean muchos produce el efecto deseado. Esto se utiliza cuando hay baja motivación, por ejemplo, baja capacidad para comprender, o cuando el heurístico es muy, digamos, muy saliente porque tiene alta prominencia, en fin. Esto sería para que lo lean y nos pregunten lo que necesiten. Finalmente llegamos al modelo de la probabilidad de elaboración, que combina los dos que vimos recién. ¿Por qué? Porque lo que hace es ubicar las dos estrategias. Por un lado, la ruta central y por otro, la ruta periférica. La ruta central tendría que ver con la respuesta más elaborada, que implica más el procesamiento y el sopesamiento de todos los argumentos,
para lograr dar una respuesta. Y la ruta periférica es la que se basa más en los heurísticos, en estas señales más superficiales, en la identificación, por ejemplo, con el emisor. En el medio está la probabilidad de elaboración. En realidad la probabilidad de elaboración es mayor cuanto más se acerca a la ruta central y menor cuanto más se acerca a la ruta periférica. Pero lo que nos está diciendo este modelo es que hay una combinación de ambos, como suele ocurrir, y los determinantes de que se produzca más una elaboración que tiene que ver con la ruta central son la motivación y la capacidad. Cuanta mayor distracción, por ejemplo, menor capacidad. Cuanto mayor conocimiento previo, mayor capacidad y por lo tanto más probabilidad de que se haga una elaboración que tenga que ver con la ruta central. Es decir, estos son los dos extremos y el modelo de probabilidad de elaboración lo que nos va a indicar es cuándo esta elaboración está más cerca de la ruta central o cuándo de la ruta periférica, que se diferencian ambas cuantitativa y cualitativamente, pero siempre pensando que en general hay una combinación de ambas en cualquier mensaje que recibamos y que estemos elaborando para dar una respuesta, y un cambio de actitud que siempre es el objetivo, como decíamos al principio, de todos estos mensajes persuasivos. Finalmente vamos a repasar los tres elementos clave en el proceso persuasivo, que son la fuente, el mensaje y el receptor. Y acá lo central es que más allá de que podamos revisar qué características debe o puede tener cada uno, lo más importante es que los tres se encuentren alineados, es decir, que haya cierta coordinación entre fuente, mensaje y receptor, porque si no, más allá del atractivo de la fuente, de que el mensaje esté bien elaborado y de que el receptor esté dispuesto, esto no se va a producir la persuasión solamente teniendo en cuenta uno de los elementos. Es importante que los tres reúnan características que permitan esta alineación y que entonces se produzca la persuasión y el cambio de actitud. En el caso de la fuente, las investigaciones han mostrado cuestiones como la credibilidad, el atractivo, el poder, la semejanza con el receptor, como elementos que colaboran en lo que tiene que ver con la persuasión. Fíjense que para todos estos, cuando lean en el texto, van a ver que hay investigaciones que de algún modo avalan, por ejemplo, en el tema de la credibilidad, que la competencia sea un elemento que favorece la persuasión, y también hay investigaciones que demuestran que no, o que bajo determinadas circunstancias puede ser que esto aumente la eficacia del mensaje persuasivo, pero en otras puede ocurrir lo contrario. Así que si bien tendemos a pensar que una fuente atractiva, que tiene poder y que es creíble, puede producir, digamos, mayor influencia en el sentido de la persuasión, no siempre ocurre y hay, de hecho, experiencias que muestran que a veces puede ocurrir lo contrario. En el caso del mensaje, aquí tienen una pequeña lista de algunas de las cuestiones que se han investigado, y entonces se ha visto, por ejemplo, si son más eficaces los mensajes racionales o los mensajes emotivos. Siempre la respuesta en esto es que, bueno, depende del caso también, ¿no? Depende de lo que se quiera transmitir y depende del contexto particular. Lo mismo que todo lo demás, ¿no? Como si la información es estadística o basada en ejemplos, si el mensaje está basado en el miedo y la amenaza, cuándo los mensajes basados en el miedo y la amenaza producen efecto y cuándo no. En fin, tienen aquí una serie de características para ver qué es lo que se ha estudiado cuando se habla de mensaje específicamente. En lo que hace a las características del receptor, tenemos el modelo de Maguire, que ubica dos características como la inteligencia y la autoestima, que serían centrales para determinar la posibilidad de la persuasión. El grado de implicación es importante, ¿no? No es lo mismo tratar de venderle un auto a una persona que quiere y que está dispuesta a comprarlo que a alguien que no estaba pensando en comprarse un auto.
La implicación obviamente en el primer caso es mayor. Y finalmente se analiza la discrepancia entre la posición defendida en el mensaje y la posición del receptor, teniendo en cuenta que en general hay una exposición selectiva, es decir, como receptores nos acercamos a aquellos mensajes que están más alineados con nuestros pensamientos. Volviendo a la campaña política, seguramente nos acercaremos a escuchar a los candidatos que tengan más que ver con nuestras posiciones que con los que defiendan lo contrario, y también que se produce cierta distorsión en la recepción, en el sentido en que de todo el mensaje a veces se produce una distorsión para acomodarlo a nuestras ideas previas. Así que bueno, estos son los factores que más se han investigado en el caso del receptor. Luego se analiza la posibilidad de que ocurra la resistencia ante los intentos persuasivos y se explica mediante estas tres cuestiones. En principio, la teoría de la inoculación, que es una teoría que propone que si previamente nos exponemos a una pequeña parte del material a partir del cual se nos intenta persuadir, luego desarrollaremos ciertas defensas que hacen que cuando el mensaje sea transmitido completo estemos más prevenidos para resistirlo. La distracción y justamente, como decíamos recién, la prevención ante la posibilidad de la persuasión también explicarían esta resistencia que puede ocurrir. Finalmente, el hecho de la persistencia de los efectos persuasivos, es decir, una vez que se produce la persuasión, ¿cuánto dura este efecto de persuasión? Bueno, a veces dura más y a veces menos, y entonces aquí se analiza lo que ocurre con el fenómeno del apagamiento o el efecto del adormecimiento. ¿Por qué se producirían estas situaciones que hacen que los efectos persuasivos tengan una duración limitada? Esto sería entonces lo central, como para que ustedes puedan leer los puntos centrales de la guía y también consultarnos en el foro todo aquello que no se entienda o que requiera algún tipo de comentario.